Me suena como, más bien como un comentario sobre lo que dijo la señora Rosy de lo de los sacrificios y todo eso. Mira que en la congregación que yo estuve, a mí me inculcaron muchas cosas, empezando que no podía celebrar cumpleaños, no podía celebrar absolutamente nada porque, en pocas palabras, eran fiestas paganas. Bueno, yo dejé de celebrar todo eso. Lo otro era que tenía que ser muy obediente, que tenía que estar pues en el momento que yo pudiera infundir lo que ellos me estaban enseñando. Y me parece irónico porque cuando yo le hice esa pregunta a esa persona en ese entonces sobre lo de los sacrificios, esa persona me contestó y no que estaba buscando en la Biblia ese versículo, pero se me perdió. Y soy muy mala para tener la retentiva de los versículos. Me dijo que cuando Jesús vino a la tierra, primero me dijeron que esa ley de Moisés había sido aboliada cuando llegó Jesús a la tierra. Pero entonces, si supuestamente Jesús vino a mostrar lo contrario que hacía Moisés, que mandaba Moisés, supuestamente obedeciendo a Dios, a Jehová, en ese entonces que me decía, ¿por qué todas esas cosas como lo de no donar sangre, como lo de no celebrar cumpleaños, como ser obediente, transmitiendo el mensaje que ellos me estaban dando? Entonces, ¿por qué esas cosas que ellos dejaron de hacer, por qué entonces no las incluyeron en eso? Y tanto como el diezmo, ¿por qué no las incluyeron cuando ellos me decían que supuestamente cuando Jesús llegó abolió todo eso? Y todo eso digo yo que es en conjunto, ¿no? Lo que son Ujú. los sacrificios, los diezmos, celebraciones, donar sangre, todas esas cosas. Entonces, eso me pregunto yo y es irónico porque se dice y se contradice en ese sentido. Hacen unas cosas, pero otras no. No sé si es como para el beneficio de la congregación. Bueno, no sé. Y fuera de esto, también estuve escuchando de que pues hubo un tiempo que no sé cuántos años estuvimos sin Biblia. Entonces, hay que, o sea, son cosas pues que yo a veces me pregunto, y bueno, si estuvimos sin Biblia tantos años, ¿cómo se hacía para hacer la obediencia que ellos dicen que tenemos que tener hoy en día? Entonces, eso es mi comentario. De pronto, pues sí, la pregunta por ahí. No sé, muchas gracias, Oscar y Alex. Alex. No, muy bueno. Tienes mucha razón, Pablo. Es así. Y es como decíamos, mira, cada denominación cristiana que existe tiene un fundador o varios fundadores. Y todos los que vienen atrás simplemente siguen al fundador, es la realidad. Y el fundador estableció algo por una convicción personal, por lo que sea, y todos los demás se empezaron a interpretar y se interpreta la Biblia según lo que su fundador dio. ¿Me entiendes? Lo que su fundador orientó y es así, y se sigue haciendo hasta ahorita. Y siempre va a pasar así, ¿me entiendes? Cada persona va a interpretar lo que quiere interpretar, va a sumar la parte que le quiere sacar provecho o que le habla a él o lo que, qué sé yo, lo identifica a él y lo demás lo va a desechar y es así, ¿me entiendes? Y siempre va a decir, estoy usando la Biblia, el Espíritu me está guiando y todas estas cosas, ¿ves? Y al final omite siempre unas cosas y otras partes las levanta y las resalta al punto de que son sagradas y que se tienen que hacer así. Siempre, eso siempre va a pasar. Es parte de la vida, es parte de la religión. Una de las cosas que no importa la denominación que sea y no importa cuánto digan de la ley de Moisés ha sido abolida o qué aspectos han sido abolidos o no, pero denominador común en todas ellas, el diezmo nunca se abolió. El diezmo nunca, eso, eso no se abole ni no, vamos, o sea, eso no, eso no se cancela, eso no se cancela. Am, has comentado algo que que me gustaría compartir una anécdota, algo que ocurrió además hace 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás. Estaba yo trabajando en quirófano y el anestesista con el que estaba trabajando ese día, el día anterior había trabajado en otro hospital
Y en ese hospital, 3 días anteriores, llegó una chica que iba a dar a luz y, y venía muy débil, pero iba a dar a luz. Y cuando le chequearon la hemoglobina, tenía una hemoglobina del 8. Para que los que no tengan idea de lo que significa una hemoglobina del 8, tienes que tener del 12, 12, 13, 14. 12, 13, 14. Ok. Y encima si vas a dar a luz, porque vas a perder la placenta, vas a perder sangre, etcétera, etcétera. Esta chica partía del 8, del 8. Pero esa chica había firmado para no transfusión. ¿Ok? Había firmado para no transfusión. Entonces, claro, el anestesista estaba estresado, porque claro, hay que respetar los deseos. Las enfermeras estaban estresadas. La doctora para dar a luz estaba estresada, etcétera. Bueno, el caso es que un parto muy, muy difícil. Un parto muy, muy difícil. Y la bebé nació, la pusieron en una pequeña incubadora y la mamá iba a fallecer en el 2029, o sea, en 2025, ¿ok? Hace 3 semanas atrás, iba a fallecer. Entonces, perdió el sentido la chica, perdió el sentido. Entonces, este anestesista con la doctora fueron a hablar con los familiares. El familiar era el esposo, la hermana, o sea, perdón, el esposo, el hermano y los padres de ella. Y ellos ratificaron que no transfusión de sangre, que ella estaba en las manos del Señor y que en las manos del Señor así iba a ser, y que si el Señor quería llevársela, pues que se la iba a llevar. El hospital tiene unos protocolos, todo hospital aquí en Australia tiene unos protocolos de apoyo emocional y psicológico a los trabajadores. Hace unas cuantas semanas yo tuve que hacer primeros auxilios a una persona que salió del quirófano que tuvo un ataque al corazón. Entonces yo tuve que subir encima y hacer los primeros auxilios. Entonces te viene luego un counselor, un consejero del hospital, para que hagas una sesión, para que hagas lo que se llama un debriefing, etcétera. Bueno, pues todo el equipo que estuvo presente para dar a luz a ese bebé tuvieron que pasar mucho. Hubo 2 enfermeras que se fueron a la casa llorando porque tú lo tomas emocional, porque tú estás viendo que puedes hacer algo y tienes las manos atadas. Entonces, dos enfermeras se fueron a la casa. Este anestesista se fue a la casa, no durmió toda la noche porque iba a encontrar a la mujer muerta a la mañana. O sea, sí o sí. Entonces llegó a la mañana y la mujer estaba consciente y estaba bien. Entonces se quedó así, él un poco asombrado. Lo último que se le pasó por la cabeza fue, esto ha sido un milagro, porque claro, él sabe demasiado como para ver ese tipo de milagros. Entonces le preguntó a la enfermera de guardia, dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, se despertó como a las 4 de la mañana la chica y pidió una transfusión de sangre. Y le pusimos la transfusión de sangre, ella lo firmó, pusimos la transfusión de sangre y bueno, se estaba recuperando. A las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, vino el hermano, el esposo y los padres de ella. Inicialmente se alegraron porque ella estaba bien, se estaba recuperando, alabaron al Señor por ello, hasta que se dieron cuenta de que ella había autorizado una transfusión de sangre. En ese momento, el esposo de ella, el, el hermano de ella y los padres de ella se fueron y la abandonaron, la dejaron, le dijeron que para ellos había terminado. Las enfermeras se pusieron a llorar, todas empezaron a reservar para cita con el consejero, todas. O sea, el impacto en todo un equipo médico emocional fue tremendo. Fue tremendo. Entonces nos está contando eso en quirófano y entra una enfermera a nuestro quirófano, después de contarnos esa historia, entra con las noticias que ha pasado hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás de un matrimonio aquí en Australia que pertenecen a un grupo religioso en particular, no sé qué nombre tienen, creo que
los que me han escuchado ahora se imaginan la denominación con la chica de la transfusión de sangre, pero este grupo en Australia es diferente, es un grupo que viven como en especie de comuna, etcétera, etcétera. Y el niño entró en coma. Entró en coma porque el niño tenía type 1 diabetes, que es diabetes tipo 1. El niño no genera insulina. Entonces, al no generar insulina, la vida, antes se te moría el niño, pero a día de hoy, si le inyectas insulina al niño, el niño puede vivir. ¿Ok? Hay una solución. La ciencia, o sea, yo lo que considero es que Dios ha dado inteligencia a alguien para aumentar el sentido común informativo y ahora con la insulina, pues podemos salvar a los niños que antes se nos morían, ahora no se nos mueren. A los que tienen diabetes tipo 1. Entonces, resulta eh, que llamaron por teléfono a unos paramédicos de una granja o de una comuna. Y entonces llamaron a los paramédicos y cuando llegaron los paramédicos, ¿qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? Y ellos sabían que el niño había sido diagnosticado, los padres sabían que había sido diagnosticado con diabetes tipo 1 y no les dijeron a los paramédicos. O sea, y los paramédicos buscando aquí, buscando por dónde, ¿no? O sea, en lugar de darle la información. Bueno, pues lo estabilizan un poquitito como pueden, le dan un poco de epinefrina y ¡pum! Y lo tiran para el hospital. Y lo llevan al hospital, le empiezan a hacer análisis de sangre y se dan cuenta pues que el niño tiene unos niveles de insulina cero y pues hay un tratamiento con inyección de glucagón, etcétera, etcétera, para estabilizarlo. Y entonces vienen los padres al hospital, los doctores estabilizan al niño, el niño se recupera porque y le dan el jueguito para, ahora además para los niños no necesitan como antes, que era todo así con una aguja y todo esto. No, no, ahora es mucho más sencillo que todo eso, mucho más práctico y fácil de usar que todo eso. Le dan y dice, bueno, el niño tiene que... Y dice, no, no, no lo vamos a llevar. No vamos a llevar, bueno, vamos a llevar al niño, pero no vamos a llevar esto. ¿Por qué? Porque Dios, estamos orando para que Dios le cure la diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el sentido común de esa familia es muy reducido? Porque su burbuja es muy reducida. Su burbuja es muy, muy reducida. Entonces, y estas dos historias son una muestra nuevamente de que por mucho que tú vives en una burbuja muy, muy reducida, el impacto, tú tienes un impacto mucho mayor. Porque yo trabajo en el hospital y te digo que muchas personas viviendo en su burbuja muy pequeñita, luego cuando tienen que ir al hospital y entran en quirófano y se dan cuenta que hay 6 7 personas, si es, dependiendo de lo que sea, 8 personas en quirófano, y lo primero que dicen, la gran mayoría de las personas dicen, ¿cuánta gente aquí? Y solo por mí. Y dices, sí, solo por ti. Toda esta gente está aquí, toda esta gente está impactada por tu vida. Entonces las decisiones que yo hago en mi vida también por mucho que sean muy limitadas en mi burbujita, van a impactar a mucha gente.